Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están, Gabriela, Pablito? Todo bien, bárbaro. Muy bien, acá estamos. Hoy nos abandonó Hoy nos Gastón. abandonó Gastón. Sí, se viene el fin de semana largo y bueno, merecidas vacaciones. Perfecto, Está está bien. bien, hay que cortar la semana, Claro, sí, ¿no? tal cual. Bueno, igual estamos acá. Esto es Generación X de Despertando Leones. Les voy a dar nuestras redes para que puedan comunicarse. Hoy no manden mensajitos al celular porque me lo olvidé. Pero le Uy, pueden los manden y mandar, los vemos después, ¿viste? Los pero le hablamos. pueden mandar al profe Pablo, me pueden mandar a mí a mi celular o le pueden mandar a Gabriela, el que tenga los El que tenga teléfonos, mi ¿no? teléfono. Sí, que Yo no se tenga. los voy O a el dar al aire. Instagram. No, escriban a las redes. El streaming es elarca.com.ar, el WhatsApp 299-517-9233, pero no lo trajimos. El Instagram y el TikTok es despertandoleones.stream. Eh, el mail también me puso bien, Antú, Ujú. me puso Todo. Antú Isaías en los controles. Está ahí el celular, vamos. Está Sí, manden encendido. mensajes. Yo me lo olvidé, pero Antú no se lo olvidó. Sí, gracias. 2995179233. Y estábamos hablando afuera del aire que hoy estamos jueves sin cadena. ¿Se Sí, nos salió la sí, cadena? sí, ¿Puede sí, sí. ser? De escuchar tantas pavadas. Estamos un poco hartos, ¿no? El nivel de delirio es total. Bueno, Gabriela nos traía Bien. un tema para plantearnos. Lo estábamos charlando recién antes de que se prenda el micrófono, por eso tardamos unos minutitos. Pero bueno, que ella lo A plantee y ver. después lo desmenuzamos entre todos porque hoy somos pirañas. No, antes de hoy justo que estábamos charlando de che, qué vamos a hablar, qué vamos a comentar. Bueno, y me aparece un video de dos personajes, una panelista de estas periodistas que aparecen en un programa de que se habla de todo un poco, Mm, digamos, y un psicólogo que ahora está como de moda, paseándose por varios programas. Entonces, en un momento, es un recorte que veía, yo digo, esto, el nivel de delirio es total, o las cosas que decimos. Entonces esta panelista planteaba y decía, la verdad que yo banco, dice, a estos chicos que toman los colegios, dice, la verdad que los banco porque son aguerridos, son pibes que están luchando por la educación pública, así que los banco, no sé qué. Bueno, pasa al psicólogo y dice, la verdad es que sí, dice, los bancamos porque son nuestro futuro, son los que se ponen las pilas para pelear, para luchar, para proteger la educación pública. Entonces, pone un ejemplo y dice, yo cuando estoy con mi hijo viendo fútbol, que a veces vemos esos partidos random, dice, de qué sé yo, Senegal Sí, contra... Burkina Faso contra Corea, qué sé yo. Claro, pero Más era, Faso que Burkina. claro, pero esto era un equipo pobre, Sí, ponele, puso a Senegal como y sí, contra otro como un poquito más poderoso. sí. Entonces, dice, mi hijo me pregunta, me dice, papá, ¿y vos por quién estás dando, hinchando. hinchando? Y por el más débil, por Senegal. Ay, papá, dice, vos siempre por los más Perdiendo. pobres, ¿viste? Sí, Luchando por sí. los más pobres. O sea, digo, a ver, ¿esta gente realmente cree que 50 pibes de la capital que toman el Pellegrini o la uva son los referentes de los pobres? ¿Son los referentes que salen a luchar por la educación pública? Realmente ese es el nivel de delirio, pero aparte me indigna más todavía, porque no es que lo dice el que fue a la marcha contra Cristina, que se la tocan a Cristina. No, no es ese. Es un tipo, un psicólogo, es un tipo Mm. que pasó por la universidad. Obvio, una universidad que seguramente es muy adoctrinada, ¿no? Pero a lo que voy es que podemos, por ahí con estas personas, podemos estar de acuerdo en lo económico, de lo que está pasando ahora, en decir, bueno, a ver, de acuerdo en el bajar el déficit fiscal, Claro, de sí, sí. acuerdo en que si no se emite dinero, no hay inflación. En lo económico, Sí. porque se ve, porque es palpable, porque lo estamos viendo todo, podemos llegar a algunos acuerdos, en Mm. algunas cosas podemos. Pero en lo cultural, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque te encontrás con estas cosas y vos decís, un tipo psicólogo que pasó por la universidad, que se pasea por todos los programas, decir esto, ¿cómo haces? Vamos a tardar mucho, Ujú. mucho tiempo
Bueno, por eso, viste que nosotros hablamos de que lo más importante es la batalla cultural y la que damos todos los días en todos los ámbitos, Sí. permanentemente. O sea, Sí. hasta la discusión más obsoleta que te resulte en la cola del banco o en el mercadito del barrio, Ujú. eh, te permite, le permite al otro darse cuenta de que hemos vivido en una burbuja Sí. de incoherencias, no voy a decir de pedos, porque queda mal, una burbuja de incoherencias, y creíamos que las cosas eran así. Entonces, ahora que nos, que nos permitimos ver desde otro lugar, hablo como la sociedad, ¿no? Porque quizás algunos otros ya teníamos esta mirada, pero en la sociedad todavía hay que dar estas discusiones, que son todas discusiones chiquititas, pero Sí, todos micro. los días, Ujú. pequeñas discusiones. Sí. Porque no es que vos hacemos un simposio de psicología, para agarrar el caso tuyo Sí. y decimos, bueno, a ver, entre todos vamos a debatir si acaso que los pibes del Pellegrini tienen razón o no, y votamos y decidimos que está muy bien que defiendan o está muy mal que tomen el colegio. No es que ese día, en ese instante y con esa votación y con esa discusión resolvés la cuestión cultural. Esa va a ser una de miles de millones de batallas que hay que seguir dando todos los días y que vayamos avanzando. Yo lo tomo, viste, como la barrita de cuando va cargando la batería. Sí. Bueno, yo creo que la gente, la sociedad, no hablo de nadie en particular, sino como la sociedad, estaba en rojo, ¿no? En rojo de lo cultural, de la intolerancia, de la cantidad de mensajes equivocados que nos habían metido, de esto de que la conquista de los derechos y que todos son derechos y que no hay obligaciones, ¿no? Porque todo esto incidió en la cultura que hoy tenemos y de la que tenemos que salir, porque a Sí. ver, sí es cierto, son bonitos los derechos, pero cada derecho implica una obligación y de esa parte no se la contaron. Ujú. Y cuánto cuestan los derechos tampoco se la contaron y sin Ujú. embargo ahora la estamos pagando. Entonces, ese despertar de conciencia yo creo que es como esa barrita que va pasando de rojo a verde de a poquito y es todos los días un poquito Sí. más. Y hay gente que por ahí, nosotros decimos, nuestro programa es Despertando Leones, hay gente que despierta antes, otra después, algunas solamente necesitó los índices económicos para darse cuenta Sí. que es por acá, y otra necesita otras batallas. El profe Pablo da la batalla cultural adentro de las aulas, y es algo que lo vamos a seguir impulsando, por lo menos en lo legislativo, justamente para combatir el adoctrinamiento y para cambiar esa currícula de Horrible, sí, porquería horrible. con la que están adoctrinando a nuestros pibes y metiéndole cosas en la cabeza que no les sirve. Sí. No les sirve para mañana ser nada, ni nadie. No les sirve para ser útiles. Y otra cosa que quería decir, tampoco un título universitario, en este caso de un psicólogo, te certifica que vos tengas sentido común. Porque las universidades públicas hay tanto adoctrinamiento que a vos te dan un título profesional, pero te metieron caca en la cabeza. Sí, Entonces sí. vos tenés una matrícula profesional, pero pensás mal o Sí. pensás raro. Sí. Te adoctrinaron porque Sí. te dieron a leer los libros equivocados. Entonces la realidad es que a mí, viste, vos me pones una persona con un título, con un doctorado, y no, la verdad que me vas a tener que convencer desde el sentido común. Y en todo caso, la profesión lo que te da son mejores argumentos para defender ideas. Pero las ideas verdaderamente no necesitan de un título habilitante. Y eso me parece que tiene que ver, primero, con lo que pasó con este cambio de paradigma, de gobierno, de modelo, y que ahora tiene que traducirse en un progresivo cambio cultural que tiene que darse en la sociedad. Mira, yo lo que siempre observo, que muchas veces ese tema que traes, en este caso un psicólogo o un profesional, siempre existía la idea de que porque podía tener un título, obviamente tenía una visión muy completa sobre los problemas de la Argentina, y vos te das cuenta que lo que siempre uno ve muchas cosas, pero una de ellas vos marcaste, lo más probable es que vos estés de acuerdo en que no haya que emitir, que hay que equilibrar las cuentas y demás, pero no lo conecta con que eso no puede convivir, es como una tierra, algo que no existe, puede convivir con Estado, empresarios subsidiando a todo el mundo, la gratuidad absoluta, o sea, demanda las dos cosas que son inconexas, ¿no? Claro. Es decir, y por un lado, sobre todo, durante muchos años se nos ha marcado, y mucha gente por ahí relativiza la importancia de los derechos de propiedad, como si fuese una cuestión
solamente de la posesión de un lugar, de tu casa, o que el escribano te certifique que es tu propiedad, cuando es un concepto mucho más amplio, que incluye, por algo, los tratadistas donde viene la madre del individualismo, es decir, la génesis del individualismo que va a dar, como siempre decíamos, el individuo que entiende que progresa, que hay que ponerle límites al poder, que entiende que la razón es un instrumento para conocer, que aplica la razón a la ciencia, nace la medicina, todo eso que se empieza a expandir cuando empieza la gran revolución de la humanidad, tiene el derecho de propiedad, el más importante, porque es el de pensar, el de ensanchar tus destinos en el mundo, disfrutar del goce de lo que haces, el de circular, bueno, es importantísimo, pero es una patriada que por ahí se puede festejar ahí porque los chicos están aprendiendo, ¿no? Porque en realidad lo que marca es la incapacidad de defender o de explicar que ya sea violentar a una gran empresa o violentar a una pyme o violentar a alguien que está esperando el colectivo es un delito. Es decir, no existe la patrada bondadosa, porque vos fíjate que siempre está el argumento moral, si los chicos, porque los chicos a esa edad tienen que aprender a ser, no sé, ¿no? Rebeldes, bardo, a defender lo suyo. Yo me acuerdo cuando yo empecé, hace muchos años, 20 y pico, laburaba en una escribanía y me encontraba con que obviamente uno tenía que agachar la cabeza un poco porque uno era nadie, pero uno carburaba. Chicos de mi edad que entraban a laburar al Poder Judicial. Yo, ponele, no me acuerdo los montos, ¿no? Pero laburaba, ponele que me pagaban en el año 2005, 2006, 2000, no sé, no me acuerdo los montos. Bueno, estos entraban por menos horas, ganaban 8.000, ¿no? Fíjate. Y a mí me tenían como los chinos de ahí, de los vietnamitas. Sí, viste, faltaba eso, nada, hay que meter esto. Y no aprendía, ¿no? Tenía espíritu, piernas, pulmones, todo, ganas. Y nos comíamos unos paros horribles, chicos de mi edad, que me decían, no, porque estamos defendiendo nuestros derechos y no sé qué. A ellos, la noción de derecho de que violentar a un tercero, ¿no? Y te aprende a defender, bueno, y está bien. Y te encontrás con gente que lo defiende, ¿no? Que va por ahí, va a voto y vota una postura de centro, supuestamente moderada, y lo defiende. Bueno, parte de eso, gran parte, que tiene que ver con el sistema educativo que te machacó en la cabeza ideas sobre esa, o sobre todo que no te mostró la otra parte de la biblioteca para que vos te defiendas, ¿no? Cuando vos vas a los currículum, no solo está todo lo que conocemos, pero el tema es que los que zafan tampoco vieron muchos o no tuvieron la charla, por lo menos informal, sobre la importancia de lo otro. Es como, yo voy a tomar una frase que no es mía, creo que le dijo de Pablo una vez. Yo no me hice liberal porque leía primero Alberti y Hayek, eso vino después. Claro. Eso vino después. Me hice liberal cuando empecé a entender algunas cuestiones de sentido básico y empezaba a tener un parámetro. Decir, che, mirá, me acuerdo, en el caso de mi hijo, traía unas revistas del banco y leí la historia, poné John Templeton, qué sé yo, por inventar un nombre, no sé quién era. Muestra la historia y yo decía, che, pero esta es la misma historia que vos, de muchos que se mataron de pibes y les fue muy bien. ¿Por qué acá no? Entonces cuando empezás a investigar y te das cuenta cómo es el sistema argentino, ¿no? Que le rebana la cabeza a menos que estés metido muy cerca al pase un umbral, no prosperás porque en un momento te arrancan la cabeza. Bueno, me hice liberal por sentido común, por ver cómo prosperaban las naciones, después le di sustento. Bueno, pero el tema es que es un montón lo que hay que machacar, porque no solo está al lado de la biblioteca, sino los argumentos morales, ¿no? La superioridad del corte de ruta, la superioridad de la épica. Vos fíjate cuando lo vean ahora a todos los que están ahí alrededor. ¿Cuál es la nostalgia, la clandestinidad, la épica, la revolución, el cortar calles? El que siempre... El otro día escuchaba a Moreno, decía, un peronista cuando entra en la cárcel, porque antes te mataban, mejor que estés en la cárcel, entra contento, como es todo épica. Bueno, te das cuenta que es... Certificado de dignidad. Certificado de dignidad. Si te metieron en cara, sos digno, podés estar en política. Un chorro digno. Claro, un chorro digno, con código. Una digna delincuente. O sea, pegarle a una viejita, pero con código, ¿viste? Claro, mirá el que robó Cristina, pero para el pueblo. Para el pueblo. Cuando en realidad no hubo... Fíjate que hay gente que se empieza a quejar porque tienen que empezar a laburar. Bueno. No, insólitas, ¿no? Sí. Pero, redondeando el tema, el gran problema es ese. Hay diarios que han quedado muy inculcados hasta fuertemente. El tema de justicia social, los derechos de propiedad son relativos y en la adolescencia se puede hacer cualquier cosa como si no tuviera un nexo causal con lo que puede venir después. Como si el chico va a cortar ahí y va a dejar de hacerlo. No. Sí. Y sobre todo, nunca se ve a quién le jorobás la vida alrededor. Entonces, es un tema que hay que seguir explicándolo porque Argentina tiene grandes momentos donde parece que las cosas vienen bien, pero la debilidad viene por eso, cuando no se explican de fondo cómo esto tiene que sostenerse independientemente de un indicador económico, ¿no? Sí. Porque
la parte económica es re importante, pero más importante es la parte cultural, la parte de entender que las personas pasamos, pero lo que queda son las instituciones de la Constitución. Mm. Entonces, ese es el otro gran desafío que me parece que hay que fortalecer, cada uno de nosotros aquí, Brenda de la legislatura, Brenda aquí y allá, ¿no? En los dos lugares, juega todos los puestos, así. No, El no, sector. pero todos, todo el mundo, o sea, hasta mi hijo me cuenta, mi hijo tiene Sí. 15 años, que en el colegio también, o sea, él me escucha tanto Claro. que Sí. va y replica, porque de hecho, como que siento que él si me cuenta algo y él no dijo nada, o sea, no me cuenta que él dijo algo, como que estaría fallándome, ¿no? Claro. Me dice, pero mamá, nos quieren hacer tal cosa sobre todo, viste, con las fechas patrias y sobre todo con las fechas de las Sí. memorias y todas esas cosas que les cuentan, como decía Pablo, la mitad de la biblioteca. Ah. Entonces, como él me ha escuchado tanto, le dice a la señora respetuosamente que bueno, que le falta la otra parte. Mm. Si eso lo vamos a ver después. Después, Bueno, cri, bueno, ¿no? Sí, no, decía, bueno, me llamé, yo te llamo. Sí. Pero también tiene que ver con eso, o sea, ahí también se da la batalla cultural, Sí. porque cuando hay un pibe en un aula que te desafía intelectualmente o que te demuestra que está esperando que vos le des la otra parte, el argumento, vos decís, la pucha, ya no son tan sencillos de adoctrinar. Sí. Y empieza uno y el de al lado lo escuchó y tiene un hermanito y entonces después, señor, está bien, pero esa era una mitad y después iban a dar la otra mitad, ¿no? Claro. Porque queremos saber la otra parte también. Y entonces ahí se les empieza a desmoronar esa biblioteca con la que se dedicaban a adoctrinar y a hacer cerebritos cuadraditos Ujú. para que nadie piense, para que nadie desafíe el relato. Porque es Sí. eso, ¿no? Es un Ese relato. es un relato, sí. Sí. Bueno, se varias, empieza a varias caer. cosas. Estos de que vos decís de lo micro, de empezar por lo micro, que es muy valedero también. Que, a ver, escuchás noticias de vamos a capacitar en forma gratuita tal curso. Yo cuando escucho la palabra gratuita ya como que, viste, se me enciende una luz así roja que digo, y vos te metés en los comentarios y ya la gente te dice, che, a ver, ya empiezan a Gratis ver, no hay nada, gratis claro. no hay nada, esto. Entonces, desde ahí, desde lo micro, está bueno empezar a, por lo menos un comentario dejarlo, ¿no? Decir, no, Tal no, cual. esto no existe nada gratis. Otra cosa que también tomo de lo que decías recién de la frase de Pablo, que realmente es así, uno se hace liberal no porque empieza a leer otros autores, sino porque a mí, yo cuando era más chica también, a ver, venía con otra idea, esto de defender lo público, la educación. Yo siempre estuve en educación pública, estoy hablando de primario y secundario, ¿no? Donde vivía yo no Es que existe, no existía no la escuela existía la privada. educación privada. Entonces, obviamente la educación pública que yo tuve no es la misma que existe, No, que hay ahora, no, o no, sea, no, igual, sí. deja mucho que desear lo que hay ahora. No estaba tan politizada, para nada. No, no. Pero bueno, teníamos como esa idea, ¿viste? De la salud. Ni Me acuerdo que sindicalizada, ni sindicalizada. Bueno. Especialmente no estaba sindicalizada. la única obra social que existía era el instituto que teníamos todo el mundo, no existían las prepagas o etcétera. Después te vas dando cuenta, te va haciendo un clic, ¿viste? La cabeza, no sé si. La verdad es que yo no sé cuándo fue que empecé, sí lo sé, pero de más grande. Y eso es lo que te obliga después a decir, bueno, a ver, che, esto que pienso, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? Bueno, te empezás a encontrar con otras personas con las cuales podés debatir y piensan igual. Y decís, bueno, acá hay otra realidad y Tal ahí cual. es. Bueno, y esa es la idea, ¿no? Dejar estas ideas accesibles para que las puedan conocer y elegirlas. Ujú. Porque ¿qué hacían antes? Estas ideas estaban censuradas, ¿no? Entonces, en los libros donde podías llegar a encontrar estas ideas o estos fundamentos, no eran los que se ponían a disposición. Sí. Entonces, lógicamente, ese psicólogo nunca habrá tenido contacto durante su formación No. con, Bueno. con este lado de la Mira, biblioteca. yo me acuerdo una Vos, vez- vos, Pablo, Sí. tenés la parte cuando estudiaste, Sí. la otra biblioteca, digamos, de la que hablamos. ¿Te la dieron en la facultad? No, en la la- descubrí por la magia de la internet, de la globalización. Internet, Claro. de cuando se conectaba con la línea telefónica hacía ruido. Pensaba generación X, no, arrancamos ahí, hay que decir. No, en algún momento me agarró Generación curiosidad, X. empezó, ya tenía siempre una idea.
Yo hay cosas que van, por ejemplo, en casa de pibe traían la revista muy interesante. Me llama la tía Irma. Sí, están No, llamando. mamá, pará que bajo los mails. La revista muy interesante Ay. que traía innovación. Y vos pensás, che, ¿dónde viene esto? Y ahí como que medio que te empezás a dar cuenta un poquito, ¿no? Que me gustaba esas cosas de mi hermano. Decir, che, ¿esto viene? ¿De qué países viene? Entonces ahí ya tenía una idea, ¿no? De indagar. Y con el tiempo, bueno, nunca me cerraban las explicaciones que me daban el secundario, sobre todo en la última época cuando uno más prestaba atención ya, cuarto, quinto, a fines de los 90. Ya me acuerdo de una profesora que un día me dijo de geografía, bueno, pero digo, sin saber de economía, nada, pero ya con sentido común, digo, pero nosotros siempre nos quejamos del Fondo Monetario y le vimos pidiendo plata, le digo. Claro. Ah, y si ellos te prestan plata es por algo, porque seguro te Claro. quieren, no sé qué. Me dijo, y mira, me cerraba diciendo, ¿por qué estás pidiendo plata? ¿Viste? Sí. Porque es básicamente intuitivamente la famosa frase de Adam Smith que dice, la prudencia de una dama de casa es la misma recomendable para un gran reino, una frase que tenía así como diciendo de la prudencia del hogar, de ingresos y egresos. Claro. Entonces lo mismo, ¿viste? Vos decías, si estás pidiendo plata, porque algo estás haciendo mal. Claro. Porque parece que, che, querés platita, pibe, vení. Claro. Digo, si no, medio nabo lo que como me el planteo que me hacía esta profesora. Sí. Entonces no me cerraba. Y cuando empezó la crisis también ya del 2000, me acuerdo una vez hicimos un trabajo que pusimos bandera de todo el mundo y dije, bueno, acá eran grupal y yo lo encaré por otro lado. Y a mí no se me enojaron algunos compañeros. Pues sí que bueno, acá hay que quiere creer, Argentina también está incorporada al mundo, no, pero también había que decir, dijo un profesor que Argentina está vendida, como no me dijo vendida, pero como bandera de todo el mundo es un territorio básicamente regalado. Esa era la idea que nos machacaban. Cuando fue la crisis explota, ¿cuál era la culpa de todo? Las privatizadas. A mí Claro. no me cerraba nunca ese discurso, ¿no? Nunca me terminó de cerrar. Y entonces, después cuando aparece todo el tema de internet y demás, empiezo a encontrar alguna frase que me volaba en la cabeza, ¿no? Claro. Le dije, listo, acá tengo que ir. Entonces siempre era medio como un hueso raro, ¿viste? Porque seguía ahora, parecías de derecha, pero lo criticabas a los populistas de derecha. Entonces vos decías, no soy de derecha, soy liberal. Claro. Y ser liberal en los 2000 es una cosa rarísima. Sí. Vos podés criticar a un populista, podés criticar a Menem por un montón de cosas, y a la vez criticar a la izquierda y un montón de cosas, y criticar si viene un Y populista. a la vez entonces- coincidir con la izquierda también. y a en vez algunas coincidir con una cosas. cuestión de observación de transparencia. Pero entonces, claro, como que era una cosa rara, ¿viste? Un día me dijo una persona, yo no sé, digo, me dice, ¿vos qué sos al final? Liberal soy, le digo. Yo soy Pablo. Yo soy padre, pero yo soy liberal, le digo. Y bueno, así, digamos, yo me acuerdo del auge, lo que había, ¿no? Yo creo que el gran símbolo, mira, me voy acordando de muchas cosas, disculpen si por ahí me enredo, pero me acuerdo Sacate las telarañas, Pablito. el auge, sí, que muevan los pelos y me saco las telarañas. No, mirá cómo voy hilando con cosas que me acuerdo. Escuchaba del clima, ¿no? Ese clima antiliberal muy fuerte de principios de los 2000 en Argentina, Latinoamérica, ni hablar. Hoy la veía 2 minutos, la puedo dar 2 minutos, una cantante, Teresa Parodi, dedicándole. Teresa Parodi le dedicó una canción al comandante Chávez. Tiene una canción escrita y cantada a la muerte del comandante Chávez, ¿no? Estaba en el tren del Alca, ¿se acuerdan? El Alca contra el Alca, ¿Te hermano. acordás? Hugo Sí. Chávez, ahí toda la izquierda, Alca al al carajo. claro. Sí. Bueno, esto por eso se ven tan incómodos, porque se están derritiendo como el helado a las 3 de la tarde en un playón de verano. Sí. ¿No? Están en su última, no tienen nada interesante que ofrecer, tienen un séquito ahí que los aplaude, se autopercibe como artistas superiores, cuando en realidad la Argentina a nivel artístico está, menos mal que existieron lo que existieron, porque si son por los actuales, la verdad que Sí. no mueven la aguja, son No. de cuarto orden. Mm. Pero bueno, a esta gente le pasa eso. Entonces lo que vemos son manifestaciones de una cultura que se va yendo, se va derritiendo, populista, de izquierda, chauvinista, que le canta a los dictadores, abraza a Fidel Castro, abraza a Chávez, se calla con Maduro, se calla con un montón de cosas, ignora lo que le pasa a los venezolanos y no razona por qué Venezuela tiene un exilio de guerra civil, no le importa razonar eso, y sobre todo se autopercibe superior y cree que todos los tenemos que seguir pagando en un país que todavía tiene un montón de situaciones por vencer en torno a la Claro. pobreza. Entonces, el problema es ese, culturalmente no hay que dejarse correr más con la alpargata, como te decía antes, con esta gente. Porque, y voy a seguir machacando con esto, obviamente. Lo que pasa es que también viste esto de que, a ver, lo charlábamos un poquito con Brenda también de cuando vos te metés en lugares sensibles, como pasó hace poquito con el Garrahan, que ahora está pasando con el INTA, con distintas Claro. instituciones, que no es que vos te metés ahí y decís, bueno, no,
quieren erradicar la salud pública, quieren sacar al INTA, a los investigadores, al CONICET en su momento. Esa es la manera de comunicarlo para generar esa empatía que ellos Claro. necesitan para fundamentar lo Claro, que están haciendo, que claro. en realidad no tiene sustento. En realidad queremos auditar a ver qué está Exacto. pasando ahí adentro. O sea, ¿Te acordás la de plata. eso de las auditorías? Bueno. ¿Y qué pasó? Pero era obvio que le estaban gastando de más y mal. Mm. Entonces, ¿cuál es el problema con transparentar? Tienen un problema con la transparencia esta Ujú. gente. Pero bueno. Para ellos auditar es atacar. Claro. Están haciendo eso, atacarlos. Claro. Cualquier cosa que vos quieras auditar, universidades, INTA, además, es un ataque porque lo que viene es el cierre. En realidad, nosotros que desguace. La el palabra desguace, es desmantelar. desguace, Están desmantelando. desmantelando, desguace, desmantelando. Nuestro Sí. INTA. Nuestro INTA, sí. También pasa con el Banco Nación, quería observarlo, Claro. lo mismo. Bueno, volvemos a algo que ha sido central en nuestras reuniones de los jueves. El Estado corporativo, es eso, son corporaciones que han capturado el Estado. Es un Estado capturado. Claro. Es decir, el Estado permeable a diferentes grupos de interés que son intensos, son la minoría con referencia al resto, pero son intensos. Generalmente vos ves siempre, decís, en las marchas, incluso cuando empezás a hilar quién anda en las marchas violentas, andan muchos de los que andan acá, que Sí. se creen científicos, como le decía el expresidente, ya sabemos quién, el nefasto Sí. Alberto Mm. Fernández. Pero ese recién símbolo me de lo mandaron capturado, una es foto eso, de- por eso son la resistencia y tienen que aclamarlo como algo grotesco, porque es la única forma que van a tener que aguantar Claro. esto. Eh, Mirá. Ah. Justo recién me mandan esa foto. Bueno, un grupo. Gauchito, Gil. Y está Alberto Fernández con Guaido. Cuando Ahí le lo hacían podés mostrar campaña. ahí a ver si te lo A tomas. ver si me lo toma, che. Estamos haciendo acá. Perdón, ¿eh? ¿La ven ahí? ¿Se ve bien? Bueno, Sí. dice, Gauchito, abajo Gil dice. Gauchito es Alberto Fernández y bueno, Gil le quedó abajo del alcalde Diamante. Pero bueno, es un tema del espacio, ¿no? Como lo escribieron. Claro, es esto que dice Pablo del corporativismo. Es verdad, cuando vos entrás a tocar esos lugares y todos esos kiosquitos que están armados y a desmantelar, porque vos decís, bueno, a ver, un Estado eficiente, ¿dónde va esa plata? Si realmente los médicos quieren ganar más, ¿por qué estamos pagándole tanta plata a un montón de administrativos? ¿Vale la pena? ¿Es así o no? Lo mismo debe pasar con el INTA. ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Cuánto se va para investigación? ¿Cuánto se va para administración? O sea, es eso, es ver Tal eso. cual, No es que vos tal cual. querés desmantelar todo. Querés saber a dónde va toda dónde va esa eso? plata. ¿A dónde Bueno, va eso? de hecho, lo que ocurre con el INTA, que lo que ocurre con el INTA es idéntico a lo que ya encararon con otros organismos públicos, ¿no? Es esto de evaluar, y no es la función, pero sí evaluar si tiene 6.800 empleados en todo el país, en 350 oficinas, y son 23 provincias, más la capital federal, ponele 24, vos dividís cuántas oficinas hay por provincia, te da 15. Me parece mucho, Mm, pero ponele que en las provincias productivas, ponele. Mm. La Pampa, Córdoba, Claro. Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, ponele claro, que en estas son las cuatro más, se justifique porque 15 igual es un montón. Mm. Yo te diría, bueno, 15. Pero en Santa Cruz que cultivan piedras, 15 oficinas realmente. 15 oficinas en Santa Cruz. Es una cuenta que saqué yo matemática. Sí, sí, sí. Es Sí, la sí. cuenta que me da. Si son 350 en todo el país, lo más El probable promedio, es que en sí. alguna provincia hayan 50, no 15. No, eso ¿entendés? No se justifica para nada. Y otra cosa es, de esos 6.800 empleados que tienen, el perfil técnico de ingenieros o de gente que trabaja en la investigación científica, ponele que llegue al 20% con toda la furia. sí, El resto es administrativo. sí. Y justamente lo que plantea Sturzenegger, que es lo que ha planteado en todos los organismos, Ujú. es que la parte administrativa puede ser comandada de manera central por otro organismo. O sea, si la repartición pública tiene un mismo sistema para la cuestión administrativa, ¿por qué tenés que tener descentralizada la administración de cada uno de los organismos? Sí. Es un montón, es un gastadero de guita. O sea, no solo es un derroche, sino que además es más burocracia. Sí. Estamos tan acostumbrados a un estado elefantiásico y a que todo es burocracia, que vos para un trámite, vos imaginate,
la oficina ¿cómo es? De extensión experimental agropecuaria, vamos a usar Santa Cruz, de Río Gallegos. Te reciben, hay 5 empleados, porque claro, uno te abre la puerta, el otro te... Bueno. Y vos vas a hacer, no sé, a pedir que te asesoren en algo. Bueno, de ahí sale un papel que seguramente va a la central de la provincia, de la central de la provincia va, ¿no? Ese papel recorre todo un tránsito y requiere de un montón de otras personas que le pongan un sello, que lo miren, que lo avisen o que lo reenvíen por mail. Sí. En la era digital estamos hablando de burocracia con patas, ¿no? Entonces, también se resisten a la modernización del Estado y se trata básicamente de eso. Optimizar, reducir, poner en valor también, porque evidentemente si vos ya tenés un sistema funcionando con gente capaz de darle mayor agilidad, ¿para qué querés tener... Y no es hablar mal de nadie, pero lo más probable es que el administrativo que está en esa oficina de Río Gallegos en Santa Cruz o no tiene el secundario, o no sabe usar el Excel, o alguna limitación informática seguramente tenga, porque lo vimos en muchos organismos, porque siempre se usó el Estado y los organismos públicos como fuente de empleo. Sí. Eso te iba a decir. Entonces, no hay idoneidad. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de esa Es un persona? gran subsidio al desempleo. Es exactamente, lo han usado como un subsidio. Entonces, desarmar todo eso es desarmar, no es desmantelar Claro. ni desguazar, es desarmar todo un entramado que durante tantos años usaron para dar dádivas, para darle un premio a un amigo, al puntero, ¿no? Sí. Sí. Y para justificar y para disimular quizás hasta una tasa de desempleo, porque la realidad es que a lo mejor no querían que se vea que no producían nada y bueno, venía el Estado, dale, no importa, no hay desempleo, Sí. no hay desempleo, no hay desempleo, el Estado todo lo puede. El Estado todo lo puede, mira qué buena Sí. frase. Entonces pasa por ahí. Y otra cosa, en el INTA, digo porque esta semana estuvieron en la legislatura expresándose, militan, primero que son militantes. Sí. Te iba a Sí, decir. no creo que el empleado, el investigador vaya a la legislatura. Los que van son los que No, militan. siempre están buscadas el historial y están vinculados. Ahora, una cosa que ha hecho el kirchnerismo, y que fue uno de los grandes errores de Juntos por el Cambio, del macrismo en su momento, toda esta cuestión de los grandes, de los delegados nacionales, la repartición, no me acuerdo cómo se llamaban, que Sí. básicamente incluso mantuvieron a lo mismo. La gran imagen y símbolo de eso es lo de Telam en su momento, cuando sí. ganaron, todos cantando, ¿viste? No me acuerdo que cantaban la cancioncita. Mirá lo que trae, los temas. ¿No? Ese es el gran símbolo, porque gran parte de esto Tecnópolis, todo lo que crean, como si la tecnología dependiera de Tecnópolis, Sí, ¿no? sí. No quieren que O haya las tecnología. noticias fueran importantes porque Sí, vienen de Telan y de cuando Telan. te comunicás con... Sí. Telan, tal cual. Y Haciendo en esto, gacetillas, sí. además de un gran subsidio, son un gran financiamiento de militantes de reserva Sí. para Sí. que las épocas de vacas flacas, por decir una forma de ellos, ¿no? Fíjate, bueno, puedan tener obviamente subsidio, que eso no lo cortó en su momento, lo tenía que haber contado junto por el cambio, no lo cortó y obviamente estaban las reservas ahí militando con plata de todos nosotros porque se dedicaban a eso. Cualquiera que hable, traigan a alguno que haya estado, vas a ver lo que no hacía. A mí me contaron en un área que había uno que estaba paradito y tenía que escuchar en la radio, con una radio, no sé, esa que agarraba, ¿cómo era? Tonemac, una de esas, esa que tiene el mapamundi, que Sí. agarraba cualquier cosa, bueno, escuchando no sé qué programas, si pasaban así, anotando si pasaban, no sé qué, cada tanto una publicidad oficial, una cosa así, bueno, así, ¿no? Como si tuviera que supervisar la botella así, con el corchito de la botella, bueno. Sí. Entre esos, mire, y que no iban, yo un día pasé, tenía un conocido, pasé, y vi lo que hacían, nada, y así por todos lados. Entonces, el tema es que se le acaba, es un movimiento que tiene abstinencia de caja, cuando se le corta la caja se pone violento, y obviamente le quitas el subsidio a la militancia para su vamos a volver, ¿no? Sin la Vamos a S. volver, tal Sin cual, la R, tal vamos a cual. volver, sin la R, perdón. Bueno, Sí. y justamente, aparte, es increíble, porque, ponele, estuvimos 1 hora y media discutiendo, es un proyecto de comunicación. ¿Qué es un proyecto de comunicación? Que la legislatura le dice a otro, pucha. ¿Entendés? Sí. O sea, es una expresión de repudio. ¿Qué le importa? Bueno,
Entonces, era una expresión de repudio al desguace, al desmantelamiento y a los despidos en el INTA para comunicárselo al Poder Ejecutivo Nacional. O sea, la legislatura le dice al presidente de la Nación, pucha, ¿no? Capaz que quieran poner otras palabras, pero Sí. en definitiva es eso, es decirles pucha. O sea, no cambias nada, ¿no? Entonces yo les decía, chicos, en vez de pucha, ¿por qué no se organizan mejor, presentan mejores propuestas y en la próxima elección traten de ser gobierno? Claro. Y entonces van a poder hacer las cosas que ustedes quieran. Bueno, no, por supuesto que no va por ahí. Y además, bueno, cuando entran, llevaron como 20 personas o más. Son 20 personas que no están trabajando, ¿no? Porque es en horario laboral. Pero bueno, estaban ahí militando para decir pucha. El proyecto era, lógicamente, de Unión por la Patria. ¿Sí? Los 2 diputados de Unión por la Patria que estaban ahí militando su pucha. En connivencia con el oficialismo provincial, con la neuquinidad, porque son empleados neuquinos. Voy a rescatar a una sola persona de ese grupo, de profesionales o de trabajadores del INTA, porque por lo menos se despegó de lo político. Entonces se lo voy a dar por válido. No lo investigué, pero se lo voy a dar por válido, que es Gustavo Nordestrom. Que si bien yo en todos los demás detecté militancia y además rápidamente los busqué en redes sociales y eran amigos de distintos diputados que casualmente les hacían las preguntas que les permitían, ¿no? Que le tiraban más leña al fuego. Sí. Y que se ofendieron cuando yo empecé a hacer mis preguntas, porque de eso sí se ofendieron. Por ejemplo, preguntándole, Nordestrom me dice, no, pero es que nosotros no sé cuánto, a mí me faltan 8 meses para jubilarme y aparte yo vengo viendo el desguace hace 34 años. Ah, 34 años. Claro, no es ahora entonces. Hace un montón de gobiernos. Sí, sí. Pero ahora se quejan. Claro. Viste, metió la pata. Yo creo que lo patearon por abajo de la mesa. Y después dijo otra cosa más. Porque el INTA siempre estuvo ahí, porque las plagas, porque el granizo, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y el agua de los ríos. Déjenme preguntarle entonces. Porque el agua de los ríos de la provincia de Neuquén están hipercontaminados y el gobierno de la provincia no hace nada. Le digo, ¿por qué ustedes no participaron del comité de alerta hídrico que se organizó acá, donde estuvo la universidad, donde hubieron profesionales de todo tipo, y que nos dejaron una evaluación que es muy preocupante? Ah, no, porque eso era muy político. Listo, gracias, señor Nordestrom, por decirme lo que quería escuchar. O sea, para unas cosas sí es política y para otras cosas no es política. Claro. Pero el agua nos preocupa, la calidad del agua. Bueno, le digo, los invito a que discutamos sobre la calidad del agua, no solo con los legisladores, sino también con el Ejecutivo, porque si hay alguien que tiene que cuidar la sanidad del agua de los ríos de la provincia de Neuquén, con las que además se supone que se produce un montón, ¿no? Porque estamos en el valle fértil, Sí. y no se están preocupando demasiado. De hecho, yo acompañé a unos vecinos del río Colorado de Rincón de los Sauces, que nada, están a la buena de Dios, porque la municipalidad hace lo que quiere, la gente de minería tampoco, de recursos hídricos no hace nada, la de minería no hace nada, hacen todos la vista gorda porque están buscando cobrar, recaudar, ¿no? Entonces estaban depredando el río, están contaminando, o sea, todo lo malo, ¿viste? Vamos a ir siempre a los Simpsons. ¿Viste el río de los Simpsons que sale el pececito ese con los 3 ojos? Pues yo creo que en el río Colorado ya hay de esos pececitos mutantes. Sí. Seguro que ya hay de esos pececitos mutantes. Sí, es tremenda la contaminación que hay de los ríos. Y no le importa a nadie, o por lo menos no se están ocupando. A lo mejor están re preocupados en sus casas y no pueden dormir, pero tendrían que pasar a la acción, ¿no? A ocuparse, sobre todo porque son gobierno. Pero bueno, ahí no escuchamos al INTA. Sí. Me hiciste acordar, antes cuando estabas hablando de esto de cuando se administra, lo administra el Estado y lo grande que es el INTA, y en algunos lugares escuché que también tienen como hasta jardines de infantes para sus propios hijos, o sea, como todo como si fuese un mini pueblo, ¿no? Del INTA. Sí. Me hiciste acordar cuando yo era chica, viviendo en Cutralcó, Gas del Estado y PEFE, había una gran diferencia lo que era el pueblo, claro. Cutralcó y los ipefianos que vivían en Campamento 1,
donde me acuerdo que íbamos a los asaltos, ¿se acuerdan de los asaltos? A la casa del administrador que hacía a veces. Asaltos para los chicos nuevos. Para Claro, los chicos para chicos jóvenes. no, o asaltos no son choreos. no son chicos, choreos, no son fiestas. choreos, no, pistola con era, pistola, Estas sí. era el nocturnas. baile, que las chicas llevaban la comida, los chicos llevaban la Coca-Cola. Tenía, me acuerdo, la casa del administrador era como la del gobernador de acá, más o menos, un caserón llena viste, toda verde. Y a la gente de que trabajaba en YPF, me acuerdo todos los privilegios que tenían. Tenían su propio jardín, les pagaban el gas, ellos no pagaban los impuestos, digamos, la luz, el gas, Exacto. tenían agua, cosa que en Cutralcó en esa época no había agua Seguramente y nunca tenían hubo. transporte privado que los pasaba a buscar, los Que llevaba, los pasaba a traía. buscar, los llevaba, tenían unos sueldazos, o sea, lo mismo pasó. Bueno, después vino Menem, privatizó todo eso, pero claro, todo lo que maneja el Estado es esto, como dicen, es meter gente para darles empleo o gente que no sabe hacer nada, pero están ahí, ciertos privilegios, mientras el resto del pueblo realmente eran los que trabajaban y los que generaban riqueza. Bueno, después eso se terminó privatizando, pero ¿por qué? Porque es tanto el desborde que hay que llega un momento de que la gente dice, bueno, no da para más esto. Después vienen, dice, porque privatizaron, qué sé yo. Bueno, a ver, te hubieses acordado antes. Y ahora más o menos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, se meten acá, pero bueno, a ver, escúchame. Hay una nostalgia por esa situación que fíjate la diferenciación, porque yo la he escuchado también, ¿no? De como estatus ciudadanos de primera versus ciudadanos de segunda, donde vivían en una especie de campamento, por más que campamento es es Felicidonia, ¿no? Es todo alrededor. Y incluso algunos dicen, yo me acuerdo una vez, a ver, en la legislatura alguien, esa cuestión, el puesto hereditario, ¿no? Si tu papá sí, también. En el Sí. Estado Es sigue una estando eso, cuestión, sí. toda esa Sí. cuestión, ¿no? Sobre todo que habían presentado un proyecto incluso para el hijo que estuvo en YPF, también entra en YPF, una cuestión de sociedad, ¿no? ¿Y Como el mérito clasista, dónde ¿no? Como estaba? estamentos, como antes Sí. de la Revolución Francesa, o sea, Sí. los nobles y después el resto. Mm. El tercer estado que era el pueblo, los que laburaban. Y a algunos les parece bien y quieren volver a esa situación. Y si te pudieran, bueno, también lo van a lo quisieran poner en otros ámbitos del Estado. Ese es un Estado que quebró, explotó. El Estado Explotó. argentino, el Estado empresario explotó, ¿no? Al borde del colapso. Yo creo que algunos no recuerdan, yo era pibe, me acuerdo. Algunos son más grandes que yo y parece que no se quieren acordar. Y déjame decir otra cosa. El Estado se puso a hacer cosas que no le corresponden al No le Estado. correspondía, sí. La función del Estado es administrar Mm. de la mejor manera posible los recursos públicos para los servicios básicos, ¿no? Básico. Que nos tienen que garantizar Claro. la seguridad, La Constitución, lo que te marca la Constitución. la salud Mm. y la educación. Mm. Básicamente, Sí. ¿no? Bueno, ahí, después tenés algo de infraestructura, pero después todo lo que pueda hacer el privado, Sí. y en eso me parece que el INTA, no digo que haya que privatizarlo, pero evidentemente en algún momento el INTA necesitó estar porque los desarrollos agrícolas, bla, y se justificaba. Ahora, ¿es necesario que sostengamos 30, 40, 50, 70 años más algo que no? Porque cuando yo hice ese videito y empezaron a aparecer los comentarios de la gente, por supuesto que aparecieron productores comentando. Me dice, yo cada vez que voy al INTA, lo único que te dan es una bolsita de semillas. O te dicen que, y aparte otra cosa, ¿no? La superposición de tareas con otros organismos. Bueno, Claro. eso. Algunos nacionales, otros provinciales y otros municipales. O sea, vos a veces para una sola cosa tenés capaz que 7, 8 oficinas Sí. distintas. Sí, esa es una tendencia, incluso de una tendencia que en otros ámbitos está ministerio de no sé qué, nación, provincia y municipios, Sí. ¿no? Lo tenés Acá superpuesto, discapacidad, por ejemplo. pero tenés 30.000, claro, capas superpuestas de que Y no están sabes a bien a una qué se ocupa. cuadra, una de Sí. otra. E incluso, yo me hago la misma pregunta, lo que no tengo dudas es que no puede haber más administrativos que técnicos, eso No. es una locura y se tendrán que ir armando el currículum para otra cosa, los militantes, porque la verdad, y espero que los que tomen decisiones razonen un poquito el asunto, porque eso, hasta el sentido común, ¿no? Yo te digo la verdad, gente que está ocupando un cargo y no entiende eso, estamos en problemas. Lo segundo, que me hago la pregunta con muchas otras situaciones que hay que dijo Bren. Es muy probable, porque uno sabe que hay
polos de investigación privados sobre diferentes actividades hidrocarburíferas, de semillas, de agronegocios, que están algunos en Venado Tuerto, que tienen que ver con la actividad agropecuaria y demás, muy avanzadas, que van floreciendo, que están haciendo lo que uno escucha, lo que, sin ser experto en el tema, lo que haría el INTA. Yo, y vuelvo a la pregunta acá, la Argentina tiene que entender o tiene que debatir en serio que estamos también a veces queriendo darle subsistencia a instituciones que fueron creadas en un contexto muy diferente, como es muy propio de la década del 60, Claro. 70, a un mundo que no existe, donde obviamente había una información, si querés, imperfecta, obviamente el Estado ahí generaba, y lo más probable es que haya, obviamente que hizo muchos avances, porque hay mucha gente que lo cuenta cuando eso no estaba politizado, pero que ese no es el mundo de hoy. Que hoy tranquilamente, como fluye la información y los incentivos y demás, lo más probable es que lo termine haciendo con mucho menor gente y con mucha más tecnología. Institutos. En Nueva Zelanda hay un instituto, yo no sé el nombre, pero lo voy recordando, que se dedicaba a la investigación de las manzanas. Hoy es un gran exportador de manzanas en Nueva Zelanda, en base a institutos de investigación científico-tecnológicas, que es lo que te dicen que hace el INTA hoy. Eso se va reemplazando en el mundo. Sí. Al INTA le va a caber. La industria automotriz argentina no tiene que ver, pero tiene que ver con otra cosa que también, cuando vos ves, decís, che, esto está formateado como hace en la década del 60, en la época de Frondizi. Y así muchas áreas que son inconexas con la globalización actual. Entonces eso van a tener que afrontarlo. Yo, en mi humilde consejo desde acá, es lo que va a haber. Es incompatible en muchas cosas, Sí, ¿no? sí. Con el mundo Bueno, actual. y mira, una cosa que usaban como argumento defensivo, ¿no? Que ellos asisten a 2.500 productores en el Alto Valle, Río Negro, Neuquén. Y que entonces, y que ellos dan un servicio gratuito, y digo, ¿por qué gratuito? Gratuito primero no es. Sí. Lo que hablábamos más temprano. Gratuito no es. ¿Y por qué gratuito? Capaz que sí, hay un señor que cultiva, no sé, una pequeña producción de frutillas que no pueda pagar una asistencia técnica. Pero yo conozco empresas grandes que están nutriéndose o usando los servicios del INTA y que podrían pagarlo. Sí. Entonces, ¿por qué gratis? Me parece que tiene que ver con esto que estaba diciendo Pablito, que tenemos que reconvertir el modelo, ¿no? Si se justificó en un momento donde era necesario que el Estado promueva y que invierta en investigación para los cultivos, ok, perfecto, pero me parece que con las ventas que tenemos, ¿no? En este modelo nuestro, y no tiene que ver con Javier Milei, tiene que ver con el campo argentino. Y que no sé cuál es la incidencia del INTA en el desarrollo del Sí, campo por eso. argentino. Eso habría que investigarlo también, ¿no? Me parece Totalmente. que hay mucho privado ahí también. Hay mucha guita puesta. No es solamente el INTA. Entonces, me parece que inflar el pecho con un relato para intentar sostener este organismo que es elefantiásico e improductivo. Y otra cosa, mira, esta gente que estaba, que te dije que llevaron como 20, yo reconocí a algunos. Y vuelvo, rescatando a este hombre Nordstrom, yo vi militantes. Y entre esos militantes identifiqué a una persona, y como dije, los miraba por redes, porque claro, cuando se presentaron y estaban en el listado de invitados, digo, a ver quiénes son. Ah, este es amigo de fulanito, este es amigo de menganito, o sea, eran todos amigos de los que estaban ahí incitando a ese relato. Y entro a ver las fotos de uno de ellos en sus redes, porque estaban llorando que los sueldos encima son malísimos, que pin, que pum, que pam. Y entro a las redes de uno de ellos, y entre sus últimas fotos tiene un viaje a China. Y había fotos de la muralla china, yo no conozco China, porque me parece que es carísimo. Tampoco sería uno de los destinos que elija en primer lugar para conocer. Elegiría otros primero. Pero también hay como una incoherencia, ¿no? Sí. No te alcanza el sueldo y venís a llorar. Sí. Y te hiciste un viaje de ¿cuánto te puede llegar a salir? No, es carísimo, sí. Yo no lo sé, pero... $10.000. Seguro, por lo menos. seguro, sí. Bueno, igual no es juzgar, ¿no? Cada uno hipoteca lo que quiere, saca créditos para viajar Sí, y está perfecto. Pero esa son- cosa de son que modelos. nos están matando de hambre y tenés, a ver, puede ser, ¿no? Que es como yo me estoy matando de hambre, tengo las cadenas de Mr. T, ya que estamos así, Claro, tres de oro. Exacto. Y las que estaba el otro día también, que tenía todas las uñas, no está matando de hambre y todas entonces hay que tiene que ser coherente. Yo Uno antes con- vivía mejor. Sí, vivías mejor porque mi marido me mantenía. No Dijo, "Mira, yo tengo que laburar". Glorioso, gracias, señor juez. Ahora tengo Sí. que salir a trabajar. No, no, con todo, ahí no me quiero, mira, me tiento a hablar de los que están ahí con Cristina, no me quiero del tema, ya algo voy a decir.
Pero tiene que haber una coherencia. Cada uno, yo no le voy a decir, pero tiene que ser coherente por lo menos con lo que Claro. dice. Pero Tiene es que sentido ahí común, está si no, el no problema. conecta. Nosotros le estamos pidiendo coherencia a gente que no lo Es es. incoherente, que cree que. Toda esa gente que está ahí, que vos no te querés meter, por eso te digo que hoy cuando llegué No, los de que las están con Cristina no pasa incoherencias el que psicotengo, dicen. sí. Ah. O sea, y los que nos gobernaban son unos incoherentes también. O sea, te dicen a vos que violentás la educación pública porque le sacás plata, que yo, pero después ellos van y violentan una casa, le violentaron a Esper, se metieron a un medio de comunicación. O sea, esas son las incoherencias todo el tiempo. Y aparte no es que son cualquiera, eran funcionarios Yo te en voy a buscar nuestro una frase, momento. dame un segundo de esas incoherencias. Lo voy a, Esas lo voy a buscar, incoherencias. mira, una frase de Alberti. Pero bueno, viste, y otra vez, son pequeñas batallas. Mira, yo estaba sentada ahí, que esto que fue, con los feriados se me mezcla la semana. El martes. El martes fue, sí. Era yo sola en contra. Sí. Pero ¿sabes qué? Estuve 1 hora y media debatiendo, Mm. a pesar de que era una pavada, porque era decir, uff, y yo sé que tienen los votos para sancionarlo, Ah. me vas a tener que escuchar Sí. 1 hora y media dándote argumentos totalmente distintos. Y capaz que alguien que me escuchó habrá dicho, capaz que Sí. tiene razón, ¿no? Sí. Con que haya agarrado el Google y verificado algo de lo que se habló ahí, yo ya me doy por satisfecha. Mm. Pero bueno, son esas pequeñas peleas que hay que dar todos los días, que a veces te frustran, porque la verdad es que, viste, vos decís, ahora tenemos que hablar de esto y ahora tenemos que hablar de esto, porque aparte van cambiando de organismo, ¿no? Menos mal que no todos juntos, pero... bueno, ahora la universidad pública, bueno, ahora la universidad pública. Ahora el INTA, ahora el INTA. Sí. Y otra cosa, porque vos viste un videito que yo subí de la estación experimental del INTA Sí. en Pergamino. Y lo sé porque mi marido es de Pergamino. Ah. Y entonces él me contaba que cuando era chico, esto mismo que contabas vos, la gente del INTA era, Jai. claro, la alta sociedad. Claro. Y eso que Pergamino es ¿no? Es el campo argentino donde ya era un lugar. Junín, Pergamino, eran localidades como con mucho nivel adquisitivo. Ujú. Mirá que para que ellos se deslumbren de cómo vivía la gente del INTA en la estación experimental de Pergamino, tienen un country, todavía lo tienen. Mm. Es un barrio privado en serio, o sea, yo Sí. le digo country, pero es un barrio cerrado en serio, un lote inmenso donde sí, hay un edificio de investigación, pero también hay casas para la gente que vive ahí, casas bastante grandes. Igual que Campamento 1 en Bueno. Plaza Winkle. Y hay un jardín maternal para Claro. los trabajadores. Y siempre fue muy ostentoso la gente que vivía ahí y el nivel de vida, además de los salarios que tenían ahí. Entonces, claro, se me ocurrió mencionarlo porque digo, quizás eran privilegios naturalizados, lo mismo que contás vos, pero no por eso están bien, No. ¿no? Así como No, porque también están hemos... pagados con nuestros impuestos. Exacto, Mm. porque sus sueldos, sus casas, todos los privilegios, porque seguramente les daban de comer, seguramente tenían todo. Ujú. Y no digo que no se lo merecieran si son investigadores científicos que tendrían que estar en la NASA. Pero lo que no está bien es que todos nosotros con nuestros impuestos paguemos privilegios. Claro. Sueldos sí, privilegios Ujú. no. Y sueldos sí en la medida que se justifiquen. Un predio tan grande me imagino que no es necesario. Tantas casas para Ujú. que ellos vivan, me imagino que tampoco es necesario. Y si acaso muchos de esos bienes que son del Estado, no son de los trabajadores, son del Estado o del gobierno, de todos también. Si el gobierno define que son ociosos Mm. y los quiere vender, me parece que también está muy bien. Ujú. Y hay un montón de bienes ociosos en todo el país que a lo mejor un privado lo quiere comprar y ponerlo a producir. Sí. ¿Y está mal eso? ¿No? No está mal Mm. eso. ¿Viste? Que tienen un intríngulis con la propiedad privada del otro. Sí. Con la de ellos no tienen Sí, sí, ningún sí. problema. Sí. Pero con los bienes de otras personas, no, ¿vos para qué querés 2 casas? Si vivís en una, la Claro. otra la tenés que donar. Claro. No, papi. Pero es que, Sí, comunismo con lo del otro.
Exacto. Con la de ellos no, con la del otro. ¿Encontraste la frase? Sí, para que Ay, a ver, Yo la estaba quiero haciendo leer. Sí, yo tiempo. también estaba esperando para leer. Está dedicada básicamente a aclarar a los que están ahí abajo de Cristina, porque, espera que se me trae un poquito, porque obviamente, tanda, bueno, después la tanda No, ¿Sí? siga. Sí, Ya queda. está. sea nada. Dejalo al bueno. profe, dejalo. Dome, profe, dome. Acá está. Bueno, esto, aclaro, A ver. obviamente no está hablando Linta, para que se entienda, de los seguidores de la señora señora. de la tobillera. Se la pusieron la tobillera, Eh, ¿viste? Hoy. ¿Ah, sí? Sí. No, Venía hoy no escuchando vi la nada, radio. no. ¿Hay foto, hay video? ¿Hay foto? No sé. Quiero ver eso. Hago la aclaración porque esta frase tiene que ver con la frase en sistema rentístico cuando Alberti en el final promete que va a escribir un libro sobre eso, que no hace puntualmente, pero habla sobre, hoy que se cumple el aniversario del fallecimiento de Alberti. Y en esta, yo siempre que las tengo en mis frases de las charlas de Alberti que doy, que hace rato que no las doy, podríamos volver cada tanto. Sí, tenemos que hacer una. Había puesto alrededor a fotitos como Quebracho, Delía, el Batallón Militante, Mamá. Milagro Sala, para que se den cuenta El nivel. el nivel a donde apuntaba, ¿no? Pues la parte de heavy. Vieron que uno escucha siempre citar o nombrar la palabra democracia, porque bueno, la posibilidad de defenderse del proceso, bueno. Esta frase, cuando vos los ves y cómo actúan, lo que vos describiste, entran a los canales, rompen la propiedad privada, gente que estaba en el gobierno. Lo que Alberti llamaría la barbarie salvaje y la barbarie letrada e iletrada, ¿no? Sí. Decían las dos, la parte, digamos, de orco, bien violenta, y la parte letrada que fue la universidad, que vos decías un tipo que ocuparon cargo de con título universitario, pero que entran encapuchados a romper un canal de televisión o atacan la casa de Esper. Y vos que ves que conviven las dos cosas, ¿no? En el discurso. Entonces Alberti decía, sobre todo porque esto no tenía que ver con la educación, sino tenía que ver con otras cuestiones, de ser bestia o no, por decir de una forma. Dice, las resistencias al desarrollo, ¿no? A la apertura, a la libertad de comercio de todo sentido de la Constitución, dice, son servidas por la pluma más atrozmente que por las lanzas de los caudillos, ¿no? Porque él decía, no era tanto los caudillos, vamos a ver, dice que en las ciudades está el problema, ¿no? Estas las élites intelectuales de algunas ciudades. Y las capitales de nuestros desiertos contienen caudillejos de tinta y papel, mazorqueros literarios. Ahí se está refiriendo a la gente como esta que escribe en estos días, página 12, Claro. toda esta cuestión que vos los ves grandes intelectuales, ahí que se juntan, ¿no? Mazorqueros literarios, recordemos la mazorca, lo que fue en la época de Rosa, ¿no? Estos enemigos perfumados de toda cultura piden la libertad de la prensa, ¿viste? Que siempre andan, y asesinan al que la ejercita contra ellos. Hablan del puñal de las mazorcas y ellos desuellan con su pluma de cuchillo la reputación de sus desafectos en vez de criticar. Gritan contra la barbarie y su arma favorita de discusión es el fango. Claman por garantías, ¿viste? Las garantías, y aplauden frenéticos la degollación violenta de sus adversarios políticos. Piden constituciones y ellos son los que formulan todos los atentados. Reclaman el orden y su evangelio es la rebelión. Defienden el hogar contra los avances de la policía, pero ellos los asaltan con su pluma y trafican con la exhibición escandalosa de sus secretos. Es decir, si te pueden hacer pelota, tienen poder, te van a hacer. Esto lo escribió exactamente los mazorqueros literados que claman esto, pero su arma, gritan contra la barbarie y su arma favorita de discusión es el fango. Claman por garantías y aplauden frenética la degollación violenta de sus adversarios políticos. Es kirchnerismo puro, Tal cual. en su estado, ¿no? Y justo era un día, y obviamente en esto tenía fotitos de los amigos Quebracho, Batallón Militante. Recordemos Batallón Militante, las barra brava que salían le mandaban a Néstor ahí a contra Shell porque no quería vender la refinería a PDVSA. Bueno, varios muñecos que han pasado que simbolizan esto. Pero lo que en un día como hoy me parecía bueno recordar Alberti, sobre todo en esta frase. Sí, que son estos muchachos que no vienen de allá abajo, ¿no? De la pobreza, que la vinieron a pelear y no, es gente de clase media o un poco más, intelectuales, que se creen que defienden al que menos tiene, con todas estas frases que dijo él. No sé, se me fue el nombre de Pero vos fijate que todos los indigarcas son multimillonarios. Sí. Sí. Pero ¿cómo se sí. llama este? Que se me fue el nombre, el que ahora le metieron en cana hace poquito que había tomado el Instituto de Perón. Grabois. Es el ejemplo exacto de lo que exacto. acabas de describir. No. Es eso.
Usan a los pobres. Pero eso pasa en todo el mundo, en Chile también. Los que salen a hablar de la justicia social, Son de los la más universidad. violentos. Son No los- fue un son los juicio más injustos. no estuvo en un juicio justo, tal, ¿no? Claman por garantías y lo que pueden, el ser más Sí, favorita de sí. discusiones. Sí. Mira otra que es genial, dice, los gobiernos que cometen acciones violentas son bárbaros salvajes y los que incurren en robos y calumnias son bárbaros letrados. Uno y otro arquetipo pueden desde luego coexistir en un mismo gobernante. La barbarie política es la suma de estas inmoralidades. Las dos barbaries van a un mismo fin, pero por dos caminos. Destrozar el derecho es su propósito común. El camino de ese fin para una es la violencia brutal, para la otra es la mentira del respeto al derecho. Mm. ¿Ah? Está todo junto, coexiste. La mano bestial y también lo que es un Guado de Pedro diciendo Oh, la primera medida del gobierno, Cristina libre, ¿no? Mm. Dice, todo no le importa nada, ¿no? Legalmente te van a disfrazar todo, mientras por el otro lado te van a correr y te van a hacer pelota brutalmente. sí. O sea, Argentina en muchas cuestiones, lo triste es que está en pre-1853 con esta gente. O sea, estamos en la época ayornados mentalmente, no solo en estas cuestiones, sino en cuestiones económicas. Está esta gente que cala muy hondo y todavía pregona modelos que en Europa en Europa se dejaron inmediatamente después de la Segunda Guerra, se abandonaron. Bueno, ese tipo de sociedad. Sí. Así que esa es una cuestión muy fuerte Sí. Hoy no sé qué estabas diciendo y que se me vino a la mente también. Yo tengo un tío que hace muchos años ya se fue, estudió en la UBA y médico, pero hizo una especialidad de investigación. Bueno, no recuerdo ahora. Se fue becado, primero se fue a Inglaterra y después terminó en Estados Unidos. Ujú. En un momento, me acuerdo que éramos chicos, que los fuimos a visitar, que él nos contaba, que yo digo, acá eso, no sé si se podrá hacer, creo que nunca se va a poder hacer. Él daba clases en la universidad y contaba que en la época de vacaciones, digamos, ellos no es que tenían vacaciones así pagas como todo el mes entero o los 15 días de vacaciones de invierno. No, ellos tenían que presentar, porque daba clases en la facultad, trabajos de investigación en la facultad como para que le paguen ese mes, digamos, que Claro. no daba clases. Claro. O sea, y nosotros nos quedábamos, viste, yo era chica en ese momento, como diciendo, ¿qué te están haciendo laburar? ¿Cómo? No te bueno, y acá es normal. Claro. Digo, imagínate si vos le planteás eso a la gente de la facultad, al gremio docente. Pero Claro. mirá, pará. Mirá. Yo te quería llevar a otro tema, pero ya te metiste acá y este tema me encanta. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12. ¿Cuántos sueldos cobramos por año? Y son 14... 13. 13, sí, porque uno 13, sí suma. ¿no? 13, sí. Porque el sueldo anual complementario en 2 mitades forma el, La el claro, sí, Bueno, sí, sí. claro, aguinaldo, yo- ¿no? El Yo treceavo. no cobro aguinaldo, no cobro. No, bueno, pero porque vos sos privado. Sí. O sea, porque sos autónoma. Pero vos fijate lo que nos hizo el peronismo, ¿no? Mirá qué derecho. Ah, Y a ver, ¿me conviene o no me conviene decir lo que estoy diciendo? Porque, a ver, ¿lo disfruto? Ujú. El sueldo anual complementario, y sí, lo disfruto. Ahora, ¿es es justo? justo, eso te iba a decir. Si no laburé, ¿es justo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Perón instaló la idea del sueldo anual complementario para que el trabajador pueda ahorrar? ¿Y para qué se usa hoy el aguinaldo? ¿El aguinaldo? ¿Para irse de vacaciones? Para Sí, comprarte sí. las botas que no te pudiste comprar. Y para pagar El deudas. saco. Esa cartera linda Saca- de que te- Prun. claro. ¿Para qué Sí, más? no, esperemos al aguinaldo que Para ahí me lo- invertir. ¿Alguien lo usó para invertir? No. ¿Algún trabajador Jamás. lo usa para Ah. comprar ladrillos para el día de mañana? Hacer su... No, o sea, es una falacia. Sí. Y la hemos sostenido muchísimo tiempo. No digo que mañana Javier Milei tiene que salir a derogar el aguinaldo, pero digo, son discusiones que tenemos que dar, tenemos que replantearnos un montón de cosas que las damos por incorporadas, por Sí. hechas, por válidas. Por derechos adquiridos, ¿sí? Exacto. Y una persona independiente, un productor, un emprendedor, no tiene esas garantías, No. no tiene esos privilegios, no tiene esos premios, no tiene una obra social que te la da. O sea, hay un montón Sí. de... ¿No? Y estamos permanentemente asistiendo a esa desigualdad entre el privado como emprendedor, digo, Sí. ¿no? Sí. Y el empleado, el asalariado, Ujú. ¿no?
Me parece que es parte también de ese proteccionismo, que también lo vivimos en la provincia de Neuquén, pero lógicamente a nivel nacional, que también nos quemó un poco la cabeza. Sí. Y que en algún momento tenemos que sentarnos y decir, bueno, che, esto está buenísimo, pero la verdad es que no corresponde. Mm. ¿Sí o no? Sí. No corresponde. ¿Echamos ñoqui? Sí, echamos ñoqui, pero también es cierto que esto también es un privilegio. A ver, Sí. me va a doler, me va a costar, me acomodaré, porque me viene bien, pero la realidad es que no corresponde. Y está, lo que por lo menos la gente debe dejar de crear ese mito de que parece que digamos, vos como dijiste, ¿cuánto cobramos? Son 13 sueldos. Que sale como una cuestión del gran bondadoso que fue en su momento El Estado y que eso se benefactor. puede extender, incluso se podía extender más. Y la verdad que en un país Y los quebrado, bonos, porque claro, hubo época de bonos, bonos, ¿te sí. acordás? No, también sería interesante podemos charlar el contexto económico de dónde se crearon esos grandes mitos. Cuando esté Gastón sería interesante el intercambio con todos, porque ahí surgen también muchos mitos que perduran, ¿no? Que Entre seguramente esos respondían a un contexto contexto histórico, cultural y económico distinto. muy diferente. Es como, para empezar, es como si en ese año, en esa época en Argentina habían 12 millones de habitantes, aproximadamente 13, y era como si vos recibís un país que básicamente no había pobres, no había. Había algunas situaciones muy particulares propias de la crisis del 30, pero tampoco Argentina es un país que la había manejado bastante bien. Y como si con tu materia prima acaparando mercados que el resto de los países lo tenían retrasado por el tema de la guerra. Argentina como exportador, sobre todo agroindustrial, tenía el 50% de la oferta de trigo, maíz, etcétera, en ese momento. Y tú tu banco central tuviera con 12 millones de personas aproximadamente 80.000 millones de dólares de reserva. Entonces, Claro. ¿no? Y con una industria argentina que en aquel momento era, gracias a todo el trabajo que hizo desde la generación del 80, la que siguió de Alvear, Irigoyen y parte del gobierno de Justo y Pinedo en la década del 30, una industria que era superior en productividad y en productividad en salario y en cantidad de lo que producía a la industria de Brasil, Chile, Perú juntas. Claro. Y si sumaban México, apenitas pasaban a Argentina. Entonces te das cuenta que era una economía extremadamente productiva. Productiva y con atrás un backup de ingresos extraordinarios como no se dio nunca. Bueno, ahí aparece eso. Vos decís, era un contexto muy diferente. El tema es que no ha quedado, que parece que obviamente si no se hace es por la malicia y que si es posible en realidad deberíamos cobrar 15 sueldos. Claro. Cuando cualquiera que nosotros, la idea es plantear cosas serias, muchas de las cuestiones que hay que plantear, obviamente, que cómo son en realidad, ¿no? Para que siga existiendo, nada, porque nadie creo que vaya contra eso. Pero por lo menos dejar de crear mitos de que estos van a llegar y lo van a hacer de nuevo, porque la verdad que, como decía la frase, cualquiera con suyo es brujo, ¿no? Sí. Decía el refrán, bueno, es un contexto muy diferente. Entonces, bueno, está arraigado muy fuerte en la población de que esto es una cuestión a veces de voluntarismo. Pero Cuando en realidad hay un aparte, contexto muy diferente. lo que decimos siempre se trata de plata. O sea, porque vos recién hablabas de cuando hacían paro en el lugar donde trabajabas, como por ejemplo inolvidable. la justicia, cuando hace paro, vos decís, "No estás haciendo paro, No, con y- el sueldo que tenés. Bueno, y ¿sabés qué? Tenés 2 semanas de vacaciones en invierno. Yo era tenés un mes entero monotributista, en el verano". y como no arreglaban, lo que empezaban a hacer, nosotros teníamos que ingresar los dominios, los informes de dominio que tenían vencimiento, inhibición, las escrituras que tenían un montón de papeles ahí y retirar. Un montón de escribanías de abogados, oficios, de todo que tenían, que éramos un montonazo, y atendían media hora y Bueno. te empezaban a hacer, yo tuve que ir 6, 5:30 de la mañana, mi viejo me llevó un montón de veces a ver si filas si enganchaban los primeros números que daban 5 números No, nomás. es tremendo. Un montón de veces. Sí. Esos ganaban, estaban cómodos Mm. hasta las 12 del mediodía, ganaban un sueldazo superior a mí, que de mi misma edad, y iban por sus derechos. Bueno, eso es una demencia. Sí. Yo en ese momento me tenía que callar y la verdad que lo puedo decir ahora. Si lo siguen haciendo son unos Pero delincuentes. aparte le trabas Son el unos trámite delincuentes, a sí. tanta gente. Sí, no les importaba nada, son no unos les importa delincuentes, unos nada. caraduras. Nada, porque si vos me decís que Sí. estás haciendo un paro porque querés que sea más, no sé, la gestión, pero, no sé, un juicio, un trámite en la justicia o en la...
te lleva años, te lleva papeles y papeles. Vos Sí. decís, la tecnología que existe ahora, y cambiaron un poco porque vino la pandemia Sí, y yo tuvieron no que sé. implementar un Claro. sistema. Pero no fue si una no, vez, fue un montón de veces. O estábamos ahí adentro y cortaban la atención y entraban en un pasillito así, porque ahora están en otra parte, en la pasada del vaso. Estaban ahí en la diagonal, donde era la casa anterior casa de la empanada, Sí. disculpe el chivo, al Claro. frente. Pero saqué retro, bueno. No compren, no, mentira. No, son los jamones y quesos son muy buenos. La otra no sé. De repente era como si nosotros estábamos esperando y de repente pum, 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 en un lugar que era así como este, tres Claro. bombos a cortar. Sí. Y bueno, fenómeno, ¿no? La gran distribución, la justicia social. Ujú. Unos privilegios, unos Sí. soldazos. Y yo, bueno, tributista volviendo sin nada. Y si la escribanía no tenía los ingresos, los clientes se calentaban. Se vencían, había que cobrarle de nuevo. Bueno, todo lo que podía imaginar. Mm, Ahora, no les calentaba nada. No. Unos caraduras pibe de mi edad diciendo eso. sí. Ojalá que no lo hagan más, porque si no son unos delincuentes. Se lo digo así Pero ahora. aparte va a ser muy difícil esto en esta provincia, porque la mayoría de los profesionales tiene su trabajo en el Estado y aparte tiene su oficina privada, pero, viste, hay muy pocos profesionales que trabajan solos, digamos, que tienen su oficina privada y se mantienen de eso. El resto, entonces, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a pedir? ¿Se van a enfrentar a lo que ya está establecido? Si tienen su covachita ahí, no me la toque, no me la saque. No, o sí, sea. no le importa. Yo me acuerdo, te digo, me acuerdo y que ha pasado miles en otras situaciones. Uno no puede hacer nada porque encima después te tenían mal, no te devolvían y vos, viste, tenías que ir a Sí, negociar. Sí. O sea, sí, fenómeno, fenómeno. Es como ir al restaurante y tratarlo mal al mozo o Era decir, al "No, mozo, ni sí, loco, porque además después tenía vi la comida". la asimetría de poder era tremenda. Claro. Pero yo me acuerdo, te digo que me indigna cuando me acuerdo. Pasó muchos años, era 2006, 2005, sí. No sé, ya ni me acuerdo, pero bueno, eso no son hechos aislados, ¿no? No. Es una interpretación de la captura del sector público por parte de grupos que creen que se manejan como Sí. quieren. Y no es tan mal, porque aunque no le hubieran actualizado el sueldo, vos fijate, chicos, que yo te digo, chicos que de mi misma edad que entraban, laboraban menos, se iban cómodos, al mediodía se iban rajando con miles de privilegios, cobraban 5 veces más que yo y eran los que se le iban por sus derechos, ¿viste? Le inculcaban eso. Sí. Casta Pero total. sí. mirá la Sí. hipocresía, aparte que siempre están peleando contra el poder, porque el Son poder, y cada son uno en su lugar de poder Sí. es más déspota más que... sí, Sí, Tal cual, extremadamente Sí. tirano. Sí. 5 de la mañana, varias veces, un genio mi viejo, me llevaba ahí, si no, vamos, estaba en casa ahí, y me hacíamos fila y a veces no llegaba. Mm. Entregaban 10 números, como no le respondían, 5 números. Ya no, y 5 de la mañana esperando ahí, muchas veces no. Suerte, gracias, seguí participando. es 5 de la tremendo. mañana, hecho pelota, Sí. ¿viste? Y ellos, fenomenales, ¿viste? Ah. Después van ahí comiendo facturas, tomando mate. Claro, claro. Sí. Una Sí, sí, vergüenza. sí. Contra eso estamos luchando, Sí. ¿no? Ajá. Todo eso lo hemos naturalizado. Parecía que las cosas era la única manera de funcionar que tenían. Y bueno, ahora descubrimos que no. Y bueno, cambiar el sentir, el pensar de todos lleva tiempo. Mm. Pero bueno, yo es un trabajo que la verdad que todos los días lo hago con muchísimo placer. Mm. Pierdo todas las discusiones. Pero como te decía más temprano, con convencer a uno, con dejar pensando a uno de que hay otra manera de ver las cosas, me parece suficiente. Pero como se está haciendo la hora de comer, Ujú. Gaby, Mm. vos sabés a dónde voy. vos ¿A sabés dónde va? A ver, dónde aquí voy. ¿Vas a pasar a buscar por el automac? ¿Por el nuevo decís vos? ¿Viste cómo te di el pie? ¿Saben cuál era McDowell? ¿Eh? El McDowell. McDowell, el príncipe de Nueva York. Era esa, pero que la cadena, pero para los negros. El que hacía ¿No? el negro este. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Claro, porque elaboraban en Claro. McDowell, que era la versión Claro, para los es negros, verdad, es ¿no? En verdad. el barrio de Sí, Queens. sí. McDowell, para no ser No. chico, ¿no? Gracias al intendente, tenemos un nuevo McDonald's. Gracias al intendente. No, a ver, es algo que a mí, qué sé yo, no sé, pero tantos bombos y platillos, ¿no? Que yo celebro y soy la primera en celebrar que haya inversión privada y que se generen puestos de trabajo desde lo privado, ¿no? Me parece fantástico la persona que invierte, que lo hace. Pero de ahí a toda una inauguración donde aparece Telefe, el canal no sé cuánto, la radio, esto, aquello, y venga el intendente y la secretaria, bueno, Pascualín, no sé, Sí, secretaria sí. de, ¿no?
a cortar la tira y a inaugurar un McDonald's. Hicieron Cuando un vos acto decís, político. un acto político. Pero aparte cuando ya hay 5, que hace 20 años que tenemos McDonald's acá, digo, Me gustaba más el Pampernick no igual. entendí Sí, mucho yo el entendí, yo sentido. celebré cuando vino Pamper, que fue Sí, todo yo bonito, pero celebré ahora a cuando esta vino altura. Pampernick. Claro, digo, Sí, el payaso de para Pamper. eso está el intendente, para ir a inaugurar un McDonald's. Digo, todo bien, está bien, habían puesto, no sé, estaba Calf porque era con paneles solares, pero digo, adueñarse de la inauguración de un privado Ujú, que está ujú. haciendo un local comercial espectacular, wow, que lo aplaudo. Adueñarse de eso para hacer un acto partidario, no partidario, político, y decir que ellos estimulan la inversión privada, cuando sabemos que no la estimulan nada, No. porque tenés que hacer 1000 tramiterías, o sea, el tipo es, digamos, la persona que ya tiene estos 5 McDonald's o el gran empresario puede llegar a sortear un montón de Ujú, tramiteríos y cosas que tiene una espalda, pero anda a decirle a un pyme, a uno que abrió un... ujú. Te voy a Blinky poner Burgers. te voy a Blinky poner un Burgers. ejemplo. Yo voy a comprar acá un lugar muy cerca que hacen un sushi riquísimo, que me encanta. Son 2 chicos venezolanos que cocinan riquísimo. Tuvieron frenado, te digo, el lugar para... hacían takeaway, ¿no? Pero querían abrir ahí para que se pueda ir a comer ahí. Yo no sé cuánto tiempo cada vez que iba, le digo, che, ¿cuándo inauguran? ¿Cuándo abren? No, estamos esperando el papel, que Ujú, todavía vengan a ver el de ujú. bromatología. Así lo estuvieron, yo no te puedo explicar cuánto Años. tiempo. Entonces vos me decís, ¿de qué me estás hablando? En un momento te estás diciendo en un discurso que vos estimulás y que sí, que la inversión privada es Y que las mentira. fuentes de empleo. Y la fuente de empleo. No, son postales. Todas. Bueno, sí, ¿Puedo sí. decir algo? No, espera que me Obvio. olvidé. Diga. Sí, pero- Queríamos Hay un- escuchar al profe. sí. Tomando esto, en general lo que uno ve de la clase dirigencial tradicional, formateada en las ideas, eh, yo siempre pienso que hablaba un poco de historia, la generación que realmente hizo grande esta nación, ¿no? Tenía una obsesión con el comercio, la inversión, la educación, con las grandes obras de infraestructura. Las grandes obras de ferrocarriles se hicieron con un departamento mínimo de muy pocas personas, Mm, porque entendíamos bien que el capital era lo que, la inversión extranjera, bajar el costo de capital en Argentina, etcétera. Tiene una obsesión por esos temas, ¿no? Vos fíjate, siempre digo, hicieron el dique Ballester, que era tecnología inglesa, que nadie más hizo una mano, ¿no? Ellos lo hicieron esa mano y fíjate que nunca más nadie hizo una mano. no, Se fueron y nadie jamás. quedó ahí, ¿no? Y vos ves que la dirigencia promedio acá, los Kicillof y todos los que son medios muy, muy cercanos en cuanto a ideas, las únicas propuestas que tienen es crear grandes ministerios para incluir minorías. La megadistribución de empleo veo a la justicia social con la idea de que la riqueza ya existe y solo Mm, hay que repartirla, claro. con lo cual siempre hay que ir a ver a capturar lo que hay, que no hay en realidad. Y por el otro lado, fíjate, siempre había presión tributaria Mm, o grandes subsidios a algo, ¿no? Esa es toda la propuesta. Y sobre todo, por cuestiones de actualidad, siempre tienen como una necesidad de mostrarse como market friendly, por decir un amigo del mercado, yendo a inaugurar lo que sea, porque en realidad lo que a mí me encantaría, y se lo voy a aplaudir si lo hacen, si un día hacen una gran obra de infraestructura que se anticipe a los cuellos de botella Oh, que, ah, que tiene la ciudad y la provincia, pero que se palpe realmente. mm, Pero todo es colgarse del saco de otro para decir nosotros fomentando, y con todo el ujú. respeto a McDonald's, que está fenómeno que venga, pero no podemos estar celebrando que venga McDonald's. Yo me alegro por los chicos que van a ir a laburar. Y no podemos, lo único que falta es que digan el sistema educativo, porque no puede ser que me estén diciendo que el sistema educativo esté está para enganchado para ir a laburar a capacitar, McDonald's. claro. Yo te conozco chicos, los chicos de edad de egreso que están haciendo su primera experiencia, que es buenísima. Tengo amigo mío de la vida que es hiper profesional en Mm, matemáticas y estadística, que hizo su primera experiencia ahí. Pero no lo podemos celebrar como si hubiera venido IBM o Claro. ¿no? claro. Ponerle la Procter Gamble, alguna super empresa, no sé. ¿No? Entonces, el desfasaje de la necesidad de la pose Sí, es por lo menos grotesca. sí. Entonces, yo le pido a la clase dirigente que deje de inaugurar canillas que no funcionan, Ah, de casa de comida rápida como si fuera, cuando hay un montón acá que merecen, sí, que nadie sabe que las abren todo el tiempo. sí. Y bueno, la verdad que agarren un libro de la generación gloriosa y se sientan estimulados por eso, de la generación del 80 hablo, ¿no? Sí.
No, no de la década. No, pero Claro. aparte hay otra realidad también, que el emprendedor que se anima a abrir un Sí. local comercial de Sí. comida o de lo que fuere, después le cuesta un Perú Mm. conseguir buenos mozos, conseguir gente que cocine, porque duran 2 segundos, se va, o sea, esto de la cultura del trabajo que siempre hablamos, no está. Mm. Entonces, vos decís, una ciudad que está todo el tiempo abriendo lugares, todo el tiempo estás viendo, necesito bachero, necesito un mozo, necesito... No hay gente que quiera trabajar, que quiera esforzarse, que quiera emprender. Es súper difícil. Y después, bueno, todos los impuestos, la burocracia, todo lo que te piden, que viene uno y te dice, no, tenés el caño torcido, tenés que poner... Vos decís, dejadme en paz, por favor. Pagar un sellado, firmar Tengo a mi un... kinesiólogo de antes, le hicieron poner un ascensor en la casa que habían alquilado. Un ascensor, se gastaron una fortuna, no lo usan. Mm. Porque la gente que viene en silla de ruedas, y eso la atienden abajo, Claro, no va se la hacen arriba. arriba. Claro. Ese nivel de locura. No, por Delirio. eso, De es delirio. es no entender y además una ciudad que tiene un montón de gente que está en emprendimientos micro, personales, este tipo que padece todo esto que contás, o de andá, llená un formulario, pegá un sellado, la Mm. clásica, ahí te lo vamos a responder. Si le arrostra esto en la cara, no, Algo que me dio risa el otro día a ver fue, viste que el consejo de delirantes, le digo yo, de deliberante, están ahí como que siempre dicen de interés Sí, de interés legislativo. de interés, bueno, a una chica que hace cremas naturales, Ujú. después a otra que emprende no sé qué cosa, bueno, viste, como la declaración, todo un acto, la Sí, sí. foto divina, qué sé yo, y después las ves que no consigue los productos, Ujú, que tiene que pelear para que salga tal ujú. legislación, Sí, para sí. esto, para aquello, ves, sí, Dale. es una ridícula. No, Sí. es acting. Sí, Exacto. Mirá, exacto. y el último, pues ya nos pasamos. Pero hoy estuvo Hoy que no sabíamos de qué íbamos a hablar, al final ¿Viste? Al estamos final. toque. Sí. Hoy estuvo en otra comisión el secretario de Turismo de Villa Langostura. Mm, Porque había un proyecto de ley para declarar a Villa Langostura capital provincial del deporte de montaña. Hasta ahí todo bien. sí, Es una declaración. Y está bien, ¿no? sí. Nombró distintos eventos deportivos que se dan en Villa Langostura, bla, bla, bla. Entonces, nada, que le preguntaban por la capacidad hotelera. Dice, bueno, en Villa Langostura hay 7.000 camas, la. Bueno, y que pin, que pan, y que esto es muy importante porque nosotros aspiramos a duplicar y a triplicar porque en invierno la capacidad de la villa está entre 40 y 50% y queremos duplicarlo, que pin, que pan, ¿no? Porque Villa Langostura vive más que nada del turismo y todos los servicios conexos, bla, bla, bla. Y además queremos romper la estacionalidad para que sea un destino todo el año, pim, pum, pam. Bueno, bárbaro, fantástico, genial. Le digo, está bien. Eh, ¿Viste cuando están todos arreglados porque ya querían votar? Digo, ¿te paso una pregunta? Sí, bueno. ¿Y cuántos cubiertos hay en Villa Langostura? Porque si hoy van a dormir 7.000 y lo querés duplicar, van a ser 14.000. Mm, Me dice, no, cubiertos 1.200. O sea que 5.600 Claro. personas se quedan sin morfar. claro. Eh, sorry, pero es así. Y si lo duplicás, ya son 13.000 personas que se quedan sin morfar. Entonces, y le digo, ¿y los servicios públicos? ¿Cómo están? No, pues yo he ido fines de semana largo a Villa Langostura, porque me encanta Villa Langostura, y el primer día del fin de semana largo, o sea, si es sábado, domingo y lunes, el sábado ya están colapsados de basura, montañas de basura, no sé si te ha pasado, en los contenedores llenos de basura, las bolsas cayéndose en la avenida, porque viste Mm, que todo pasa por ahí, pasan los camiones Sí. chilenos, pasan Sí, el todo. turista, y la basura. Y la verdad que es una postal tristísima de Villa Langostura en cualquier época del año. Entonces, si vos hoy recibís esta cantidad de turistas, lo querés duplicar, no le puedes dar de comer y los servicios públicos tampoco te funcionan, no, bueno, sí, eso lo tenemos que resolver porque tenemos un problema con los servicios públicos. Le digo, bueno, pero, o sea, Claro. te vamos a Es al declarar revés. la localidad como capital del deporte de montaña. Pero vos, ¿qué vas a hacer para brindar los servicios y para que el inversor pueda ir, que pueda ir a un hotel nuevo, para que puedan ir 10 restaurantes más, para que haya, ¿no? O sea, para permitir y fomentar. Porque si no, con la mera declaración de Villa Langostura como capital provincial del deporte de montaña, no haces nada.
Porque si vos no das servicios, Mm. y no digo servicios públicos, digo servicios gastronómicos, hoteleros, atracciones, no sé, que sean privados, no Sí. públicos, privados. Sí. Que la gente los pague. Si la gente que va a Villa Langostura, Sí. garpa. Mm. ¿Sabe que el destino? Garpa, Villa el Langostura, costo San Martín, particular. Bariloche, Bueno, el que se va de vacaciones. Fíjate el quilombo que hay en San Martín ahora con el cerro. Claro, Todavía tal cual. no se sabe. Garpa, o sea, no quieren nada regalado, pero vos tenés que permitir y fomentar Sí. eso, y no lo están haciendo. Entonces, la verdad que viste que siempre arrancamos Al revés. con el carro adelante y el caballo atrás. Pero bueno, digo, Da para eso, da para mucho más. Sí. Sí, sí, sobre todo eso que dijiste lo último, que sé que yo ni esquío nada, porque me gusta el verano, así que... No, yo también. Pero sé que hay un despelote interesante con el tema de la concesión, el cerro y demás, y que sería un temita lindo para ver que alguien nos cuente, ¿no? Sí. ¿Qué está Me, pasando? me está encantaría, pasando? pero bueno, como lo aprobaron rápido, no tuvimos tiempo ni de hacer pedido de informe ni nada por el estilo, listo, ya está. Mm. Listo. Villa Langostura es la capital del deporte de montaña. Después, chicos, la verdad que túrnense para ir a morfar, túrnense para ir a dormir, porque hay 7.000 camas y 1.200 Bueno, cubiertos. Hay que ir temprano a comer. pasó cuando era lo de las motos, los eventos de esas Exacto. motos, que se colapsaba. O sea, Tal- eran, pero es que, sí, claro, terminan durmiendo en pueblitos o sí, en casas. en la ruta, en la camioneta, sí. Tal cual. Pero bueno, de eso estábamos hablando. Esas son las batallas, me ponen todos los cartelitos. Sí. Nos tenemos que ir. It's over. Es tarde. Bueno, nos despedimos entonces. Esto fue Generación X de Despertando Leones. Y esperamos el próximo jueves contar con la compañía de Sí. Gastón, del doctor. Vamos a repasar algunos Sí, temas sí. más. Bueno, y nos vemos el martes también, en 7 de la tarde, en la versión clásica, batallosa, vargallosa, Despertando Leones, el Punchi. Listo, buen fin de semana, que descansen, que la pasen bien. Adiós. Adiós.